Seguí en JCB, porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Conducimos y producimos este programa Rafael Lazarte y quien les habla, Beatriz del Campo. Nos asiste Jimena Petrizo en el Switcher Master. Gracias por estar ahí. En el Switcher Master de esta preciosa radio llamada Jesucristo bendice. ¿Cómo le va, Rafael Lazarte? Hola Betty, buenas tardes a todos hermanos. Hola Jimé, a los amigos, buenas tardes a todos. Qué cosas raras que estamos viviendo en el mundo, Betty. Qué cosas raras que se ven en la televisión, en el cielo, que escuchamos en otros países, por ejemplo en Bolivia, en Santa Cruz, en Sucre, tanta agua, tanta inundación. Veíamos en el noticiero cómo se llamaban los coches, el agua, ¿no? Sí. De pronto veíamos en lugares que no llueve, muchísimas sequías, grandes sequías. España, Madrid, donde nosotros tenemos nuestros hijos que viven, hijos, nietos, y que nunca habían visto tanta nieve. Y tan baja temperatura, 24 grados ha llegado a tener. Y aparte... Bajo cero. Aparte, algo inaudito, ¿no? De que
esquiaban en las propias calles de Madrid, la gente. Y son cosas, son señales rarísimas y que están todas en la Biblia, cuando dice los últimos tiempos, rumores de guerras, terremotos, pestes, todo lo que estamos viendo, todo está escrito en la Biblia. Mucha gente, hablamos en la calle y nos dice, bueno, esto cualquier momento termina, se va y desaparece. La Biblia dice otra cosa, que esto va a ser el principio de dolores. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que prepararnos, como en oración, en ayuno, en clamor, leyendo su palabra, orando, teniendo el altar familiar todos los días en nuestros hogares. Hoy vemos la falencia que hay de leer la palabra. Ya el año pasado, cuando no había pandemia, no había nada, ya veíamos que en las iglesias la gente no llevaba sus Biblias, no leía sus Biblias. ¿Cómo sería, no? Que una vez en una iglesia el pastor va a predicar y dice, bueno, saque sus Biblias y abran en Hechos 29. Y vos veías que todos los hermanos van buscando Hechos 29. O sea, ahí te das cuenta muchas veces el gran desconocimiento que hay en la palabra de Dios. Ahora, después de esta cuarentena de 8 meses, muchísimos directamente la Biblia ni la han abierto. La Biblia. Es tremendo, ¿no? Tenemos que estar muy, pero muy preparados para lo que sea de Biblia. Porque está escrito, será el principio de dolores. ¿Qué tenemos de ti? Hoy tenemos profecía, la primera parte, porque es un tema larguísimo, como el discipulado que tenemos con nuestro pastor, también es larguísimo, los atributos de Dios, precioso cada uno de los martes, 19 horas que tenemos discipulado, estamos viendo los atributos de Dios, y también hoy tenemos justicia. Pero nosotros tenemos profecía, la primera parte. Y la primera parte es la Biblia, la palabra profética más segura. Antes de comenzar, hoy es la 270, don Rafa, amados hermanos, 270ª edición del programa del día martes 12 de enero del 2021. Oíamos reciencito, comenzando el primer bloque, A ti sea la gloria de Raimi Marrero. Hermosa melodía, hermosa canción para adorar a nuestro Dios. Decíamos que es la primera parte de un tema extenso, muy extenso, el cual el Señor nos dio para comenzar con la Biblia, la palabra profética más segura. Y vamos a ir devanando cada uno de los temas, no sé si tanto versículos, pero sí de los temas, que desarrolla el apóstol Pedro en su segunda carta. O sea, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 21. La palabra de Dios dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya vamos teniendo algunos de los ingredientes que estamos estudiando. En el conocimiento, sumergidos en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo como una sola persona. Hablando de los partícipes de la naturaleza divina, dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Fíjense, vayan
anotando cuántas veces dice la palabra conocimiento. Repito, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de lo que estamos hablando recién, y la consecuencia de ello, ¿no? Porque todas las pestes que estamos pasando es como consecuencia del pecado, o sea, de la concupiscencia humana. Sigue diciendo el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cuántas cosas nos da el consejo de Dios? ¿Cuántos datos? ¿Cuántos ingredientes para incluir en nuestra masa, en nuestra vida personal? Sigue diciendo el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que sigue practicando el pecado. Por lo cual, hermanos, sigue diciendo Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Dónde no caeréis? En el pecado. Y el 11 sigue, porque de esta manera os será entregada amplia y generosa entrada en el reino eterno. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, ¿qué es tener memoria? Es saber, conocer, recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las palabras de sus apóstoles, porque, como decía Juan capítulo 17, que nosotros creeríamos por el testimonio de ellos. Sabemos que tanto Pedro como Juan como Jacobo fueron testigos presenciales de la gloria de Dios, ¿verdad? En el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, o sea, en el Monte de la Transfiguración. Tenemos también en el 19 la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál creen que es el lugar oscuro de hoy? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, o sea, Cristo, salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía
de la escritura, es de interpretación privada, o sea que no es algo que yo puedo interpretar porque a mí se me da la gana. Tiene que ser una interpretación dada a través del Espíritu Santo, una interpretación viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Sigue diciendo en el 21, para finalizar, Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. El primer punto que vamos a ver es el conocimiento de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los que no creyeron no, les estaba hablando a los que sí habían creído en él. Dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchos creen conocer la palabra. Hoy en día pasa lo mismo. La palabra de Dios creen conocerla, creen. Y lo peor aún es que creen conocer a Dios. Y el Señor le pone siempre mucho énfasis al conocimiento de Él. Dice el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del consejo de Dios. Efesios, Pablo nos dice en la carta a los hermanos de Éfeso, capítulo 1, versículo 15 al 23, hablando del espíritu de sabiduría y de revelación. Fíjese lo que dice del conocimiento. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los hermanos, para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, o sea, les dé, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es el testamento que nos legó? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Que puede hacer que muramos, puede matarnos, pero también puede resucitarnos para la gloria de su nombre. Y sigue diciendo, según la operación del poder de su fuerza. El poder está en su fuerza, porque solo Él puede hacer esto. Solo Él lo hizo con Jesucristo para mostrar cuál es su poder, qué tan grande es su omnipotencia. En el 20 dice, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice Pablo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si no estamos llenos de Cristo, si no estamos transpirando al Cristo, es porque no tenemos por cabeza al Cristo. No es interpretación privada, lo dice la palabra. Segundo punto, ¿qué es conocer a Dios? Dijo Jesús
en el monte de los olivos, al principiar sus oraciones, Juan 17, capítulo 1 al 3. En estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo, en primer término, y no deja de ser importante por ser el primero, vino a dar a conocer al Padre, vino a dar a conocer el amor del Padre, el consejo de Dios. Jesús vino a dar a conocer al Padre y su propósito de salvación. Jesús vino al mundo, si querés termino este párrafo y cortamos, Rafael. Jesús, decíamos, vino al mundo milagrosamente, porque siendo Dios se hizo hombre, hizo milagros, las cuales estaban profetizadas, las señales y los milagros estaban profetizados desde siglos atrás por varones de Dios, llamados videntes o profetas. Jamás se glorificó a sí mismo, sino que siempre le dio la gloria al Padre Celestial, porque Él vino en forma de siervo a servir al Padre, vino para ser usado como propiciación, o sea, como sacrificio vivo, agradable al Padre, porque tenía que morir en nuestro lugar. Vino a advertir que sin arrepentimiento no hay salvación. Lo primero que dijo Jesús, la primera frase después que salió del desierto y después de ser tentado por el diablo, la primera frase que dijo es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino a advertir que sin arrepentimiento no hay salvación. Vino a morir en nuestro lugar, como dijimos recién, y a resucitar, como se había profetizado, para que tengamos vida eterna en Él. Sí, Rafael. Es completa la palabra de Dios, es apasionante la palabra de Dios, no solo escucharla, sino leerla. Betty, ¿vos sabés cuál es el libro más vendido en la historia de la humanidad? Dígame. La Biblia. ¿Sabés cuál es el libro que ha sido traducido a mayor cantidad de idiomas y dialectos en el mundo? Dígame. La Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Por eso la Biblia, tu Biblia, tiene que tener un lugar preferencial en tu hogar, en tu vida, en tu mente, en tu familia. Cada componente de la familia tienen que tener cada uno sus Biblias y leerlas, cotejarlas, investigar. Y la Biblia tiene una particularidad, habla por sí misma. Vos vas leyendo y te va mostrando tal cual es tu vida. Muchas veces uno lleva una vida doble. En la iglesia es el hermano Juan. ¡Wow! El hermano Juan. No hay ningún Juan por ahí, ¿no? No. Y en su casa es totalmente distinto. Sí. Pero cuando ese hermano Juan lee la Biblia le muestra lo que realmente es él. En su casa es una persona, en la iglesia es otra persona, en el trabajo es otra persona y en la calle es otra persona. Nadie sabe, pero la Biblia vos lees y te habla, es un espejo. Por eso hay muchas personas que la Biblia directamente la tienen llena de tierrita. Hay que desempolvarla. La tienen ahí como un adorno. Pero no hay que leerla. Jesús dijo a los judíos: escudriñad las escrituras. No es leer, escudriñar, es investigar, es meterse adentro, meterse en el personaje, meterse en el libro, en el capítulo y ser parte. La Biblia habla por sí misma. Amén.
Nos escribe Jorge Villarreal, gracias Jorge, dice gloria a Dios por su palabra, Dios les bendiga, Betty y Rafa, estamos acá en casa escuchando con papá Víctor y mamá Ángela. Un saludo grande a todos, gracias familia Villarreal, oramos por ustedes. Betty dice, es apasionante como dice Rafa. Gracias, Jorgito. Acá estamos, como dice él, firmes como reloj de estatua, como dice Jorge. Gracias a todos los hermanos por estar ahí. Amados hermanos, esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, profecía, primera parte, la Biblia, la palabra profética más segura. Vamos a un pequeño corte con Lugar Secreto de Lady Diana, así se dio en llamar esta muchacha, Lady Diana. Ya volvemos con más Razones para Vivir, no se vayan. Tú eres lo que yo más quiero, mi aliento eres tú, en tus brazos es mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es vida en mí, segura en tus manos estoy, confío en ti, quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo, porque tu gloria quiero ver.
Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Se escucha muy mal el audio de la, ¿cómo se llama? Del celular de Rafa, pero sé que están ahí, sé que están ahí. Gracias, Lorena, mi pastora amada. Lorena dice, Dios los usa, gracias, Lore, gracias, mi amor. No le digo mi amor al esposo para que no se me ponga celosa, pero gracias, pastor, Hermoso programa, los estamos escuchando, Dios los bendiga, amados. Gracias, amados pastores, los amamos con todo el corazón. Y Jorge nos vuelve a decir, sí, firmes como rulo de estatua, que es un dicho que no sé de dónde lo sacó él, pero se lo hemos robado a nosotros para decir que estamos presentes. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Jimena, porque nos pasa algunas notitas. Gracias por todo. Bueno, seguimos con nuestro precioso tema de hoy, si les parece. Todo lo que estamos leyendo sería interesante que lo conociéramos, valga la redundancia, que estemos en el conocimiento de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de lo que es la cruz de Cristo, de lo que es el amor de Dios mismo que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, que entregó a su Hijo, porque Él es Dios Padre y es Dios Hijo y es Espíritu Santo también. Es algo que yo no lo puedo explicar con palabras humanas, no lo puedo explicar, lo tengo que tomar por fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Todo esto, decíamos, debe ser conocido por los hombres. ¿Qué? El conocimiento, el consejo de Dios. Todo esto debe ser aceptado por los hombres y por fe. Debe ser aceptado porque no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro, no existe otro. Si inventamos otros dioses, estamos idolatrando, estamos teniendo idolatría a dioses ajenos, como dice la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice Pablo, así que hermanos, os ruego, fíjense lo que dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que entender que es necesario que nuestros cuerpos sean presentados santificados, o sea, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que razonar eso. Eso sí tiene que pasar por la razón. Tenemos que renunciar al pecado y eso sí tiene que pasar por la razón. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin embargo, los falsos profetas, que hoy no lo vamos a tocar, lo vamos a tocar en otra oportunidad, cuando Dios nos dé el tema, a los que nos referiremos más adelante, tienen falta de conocimiento y por ello están alejados de Dios. Lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, que no la vamos a ver, y otros libros de la misma Biblia respaldan lo que estamos diciendo. Dice Judas en su único capítulo, versículo 10, pero estos, hablando de los falsos profetas, pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen y en las que por naturaleza conocen, o sea que conocen las cosas malas, se corrompen, fíjense lo que dice Judas, como animales irracionales. Compara al que no conoce a Dios como un animal corrupto o corrompido, como un animal irracional. Hablábamos, volviendo al primer capítulo de Pedro,
hablábamos de los testigos presenciales de la gloria de Dios. Tanto Jacobo, hermano de Juan, como Juan mismo, Juan el apóstol, y Pedro mismo, fueron testigos presenciales de la manifestación divina de Dios, de la manifestación en la tierra más impresionante que ellos han tenido a su vista. Una manifestación divina de Dios en la persona de Jesucristo, hombre, en donde en el monte de la transfiguración. Volvemos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16-18. Lo leemos de nuevo, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ¡wow! Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¡Aleluya! ¿Quién podría haber tenido ese lujo, ese privilegio de poder haber visto la gloria manifestada en el Hijo del Hombre? Juan capítulo 1, versículo 14. Dijo Juan acerca del mismo y que del mismo hecho escribió. Dice Juan, el apóstol Juan, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y entre paréntesis pone, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra godquestion.org nos dice acerca del tema. Indudablemente el propósito de la transfiguración de Cristo es al menos una parte de su gloria celestial. Fue para que el círculo íntimo, recordemos que eran Jacobo, Juan y Pedro, de sus discípulos, pudieran tener una mayor comprensión de quién era Jesús. O sea, que tuvieran mayor conocimiento de quién era su maestro, de quién era Dios mismo en la tierra. O sea, que obtuvieran conocimiento de la segunda persona de la deidad y a través de él la manifestación más preciosa de todos los tiempos, que es conocer al Padre y su propósito de salvación para con toda la humanidad y a través del Hijo. En el monte de la transfiguración, Cristo experimentó un cambio dramático en su apariencia y con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no podían comprenderla plenamente. Eso les dio la seguridad que necesitaban después de escuchar las terribles noticias de su inminente muerte. Y aún así, recordemos, hermanos, que se entristecieron porque tuvieron temor de que a ellos les pasara lo mismo y de olvidarse que Él dijo que habría de resucitar. Simbólicamente la aparición, sigue diciendo, ¿no? God question. Simbólicamente la aparición de Moisés y Elías representaba la ley y los profetas, pero la voz de Dios desde el cielo decía, a Él oíd. Muestra claramente que la ley y los profetas debían cederle el paso a Jesús, que es la manifestación absoluta de la voluntad de Dios, aquel que es el nuevo camino vivo que reemplaza al antiguo. Él es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías en el Antiguo Testamento. Él es todo en todo. También en su forma glorificada, ellos vieron un atisbo, una chispa de su futura glorificación y entronización
como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en el monte, y sin duda este fue el propósito. Juan escribió en su evangelio, como leímos recién, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, en Juan 1:14. Pedro, como también leímos, escribió, no seguimos fábulas ingeniosas, en otra versión, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, o sea, Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros, dice Pedro, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16-18. Aquellos fueron testigos de la transfiguración, testificaron de ello a los otros discípulos y a incontables millones a través de los siglos, como ahora lo estamos haciendo, leyendo la palabra de Dios. Finalmente, amados hermanos, vamos a repetir los versículos 19 y 21 para hacer un pequeño remate. Dice a partir del 19, tenemos también esta palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice Pedro, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Recordemos que en Apocalipsis, en el último capítulo, creo que es el 22, dice Juan, que no se puede ni agregar ni quitar nada a esta palabra, porque si no seremos anatema, o sea, malditos de Dios. Y termina en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Amados hermanos, esto nos da la certeza infalible, porque la palabra es infalible. ¿De qué? De conocer la verdad a través de la misma palabra de Dios, escrita por hombres, sí, pero inspirada irrefutablemente por la tercera persona de la deidad, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. El secreto es conocer a Dios a través de su palabra, para hallarlo a Él, y que su gloria se manifieste en nosotros para vida eterna. Su gloria, que es eterna, se va a manifestar en nosotros si creemos por su palabra, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, nos dice Romanos, que se manifieste su gloria en nosotros, para que tengamos vida eterna. La Biblia es la palabra profética más segura que nos conduce al conocimiento del único Dios verdadero. Jesús nos dejó, entre otras, estas preciosas palabras. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También nos dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recordemos que la palabra del Señor, como dice 1 Pedro 1:25, la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Sí, Rafael. Tenemos que tener bien en cuenta, como leía Betty recién, y voy a volver a leer, cuando dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vos llegás a tu casa en plena noche, está todas las luces apagadas. ¿Qué hay? Oscuridad. Y cuando prendés una llavecita, esa llavecita hace que venga corriente y las luces se prendan y se disiparon las tinieblas. Ahora, si vos entras a tu casa y no prendés la luz, te vas a golpear, no vas a ver por dónde estás caminando. Y a veces mucha gente no lee la Biblia justamente por eso, para que la luz no le venga a su corazón y le haga ver las cosas malas que está haciendo en su vida. Entonces, para no ver, para que la antorcha no ilumine la oscuridad que él están dando, prefieren no leerla para nada. Evidencia la pecaminosidad, la luz. Por eso tenemos que clamar para que el Señor ponga en cada uno de nosotros necesidad imperiosa de leer su palabra todos los días. Pero hermano Rafa, no entiendo. ¿Qué leímos hoy? Betty, ¿qué leyó? Que tenemos que pedirle al Señor sabiduría y que Él nos daría en abundancia. Amén. Aparte, como hoy leíamos, ¿quién inspiró a los hombres para que escriban la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces le tenemos que pedir al Espíritu Santo, al autor, para que nos enseñe, para que abra nuestro entendimiento, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos comprender lo que es la palabra de Dios. Es lo más grandioso, es lo más santo, es lo más hermoso, lo más directo para nuestras vidas es la palabra de Dios. Dios nos habla a cada uno de nosotros. Dios te va a hablar siempre a través de su palabra. Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de su palabra. Hoy vemos con tristeza todo lo que se predica en los altares, en las iglesias, un medio evangelio. ¿Y eso por qué? Porque lo que están predicando no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, no predicarían lo que predican. Pero conocer a Dios es más que leer un versículo, es profundizar. Por eso hoy nuestro pastor nos va a enseñar en el discipulado, en la justicia, los atributos de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Mediante sus atributos. Los atributos nos muestran realmente cómo es Dios y cómo tenemos que ser nosotros delante de Dios. Así es. Desde Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia 1542, Longchamp, a 1,5 cuadras de la estación y a 1,5 cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros amados pastores, Adolfo Ambrosetti y Lorena Miguel de Ambrosetti. Nuestras reuniones de culto. 10, 30 horas y 17 horas, que es un horario durante la pandemia. Después el pastor nos dirá si se cambia este horario cuando todo se normalice, no sabemos. Mientras tanto, domingos 10, 30 horas, 17 horas, y si gustan, contáctense con los pastores, con los hermanos, para informar cuando pueden asistir a las reuniones presenciales. Ministerio Bíblico Casa de Oración también tiene predicaciones por YouTube los miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas y en minutos nada más, segunditos nada más, martes 19 horas, discipulado, como decíamos hoy con Rafael. No, el Señor nos va a dar a través de nuestro amado pastor la justicia de Dios. Sí, Rafael. Acuérdense, hermanos queridos, hermanas, tiempo de pandemia, oportunidad de la iglesia de predicar el Evangelio. No hay que perder la oportunidad de hablarles a otros de lo que hay dentro tuyo, de lo que te ha sucedido el día que sentiste esa paz, ese gozo, esa alegría de que el Señor perdonó tus pecados
y te dio la vida eterna. Es algo que no tenemos que callarnos, tenemos que decirlo, contarlo a grandes voces a la gente. Hoy la gente está muy preocupada, muy ansiosa, muy triste, muy caída, y estamos nosotros para hacer la diferencia. Le pido una oración final y entregamos el programa. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de estar acá, Padre, en esta emisora, hablando de ti, Señor, hablando de tu hermoso evangelio, de tu hermosa palabra, esa palabra hermosa, Señor, tan completa, tan llevadera, tan directa para cada una de nuestras vidas, Señor. Tan rica, sí. Tan rica, Señor. La comparamos con un puchero lleno de carne, lleno de papas, un puchero completo en medio del invierno. Es más que todo eso. Es más que todo eso, es completísimo, Gracias, completísimo. Un puchero completo distinto a una sopa con 2 fideos. Por eso hoy más que nunca tenemos que leer la palabra, meternos en la palabra, leer la palabra, porque si no nos vamos a convertir como el valle de los huesos secos. Gracias, bendito Dios, gracias por cada hermano que ha estado escuchando, por cada hermana, gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta misericordia, Padre, que derramas sobre cada una de nuestras vidas. Te pedimos por el mundo, Señor, te pedimos por la Argentina, te pedimos por el presidente, por la vicepresidenta, te pedimos por todas las personas que tú permites que estén dirigiendo el país, bendito Dios. Te pedimos que le des sabiduría, que le des inteligencia, Padre, sobre todo, Padre, que pongas tristeza en ellos para arrepentimiento, Señor. Que se encuentren, Señor, contra una pared que no pueden pasar al otro lado, Señor, y que doblen sus rodillas y levanten sus ojos a los cielos, donde vendrá su socorro. Gracias, Padre, por este momento que le das a todos siervos inútiles de hablar de ti. Gracias por este mensaje de amor, este mensaje de salvación, bendito Dios, que pones en nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, esto fue todo por hoy. Esto fue Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estuvimos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Nos estaremos encontrando el próximo martes, 18 horas, por acá, por la Radio Corradio. Nos despedimos con Tú, de Darían González, y Tu Cuerdas de Amor, de Greta Armenta. Cuídense, bendiciones para todos, tengan una mejor semana. Chao, bendiciones. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de
que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Ay, me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando